Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a la Librería Bonilla. Soy Armando Enríquez en las charlas que sostengo con los autores de Bonilla Artigas Ediciones y en esta ocasión tengo el gusto de tener aquí conmigo a Francisco Segovia. Francisco, ¿cómo estás? Muchas Hola, gracias por Armando. aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Francisco no necesito presentarlo, es uno de los intelectuales fuertes de este país, escritor, ensayista. ¿Qué más puedo decir? Pero vamos a hablar de este es tu más reciente poemario. Sí. Su más reciente poemario, publicado por Bonilla Artigas en la colección de Bonart, que se llama Escenario. Francisco, cuéntame, ¿por qué poesía a estas alturas del partido? O sea, no de tu vida, sino del siglo XXI. Como, sí, hay esa frase famosa de Hölderlin que dice, ¿para qué poetas en tiempos de miseria? ¿No? Bueno, la verdad es que creo que no podemos dejar de hacer poesía, como no podemos dejar de hacer canciones, incluso si tratan de temas terribles, del sufrimiento, de la guerra, es parte consustancial del ser humano, no podemos evitarlo, hay una necesidad de expresión. No solo es una necesidad, sino que es una característica que define al ser humano, esa expresividad, ¿no? Claro, hay otras maneras, ¿no? Pero si te fijas, la poesía tiene ahora muy mala reputación porque se supone que nadie la lee, que es muy complicada, que no sé qué. Creo que eso es una exageración, sobre todo si piensas que las canciones son poemas, ¿no? Entonces, solo si piensas en la poesía muy culta, es verdad eso de que la poesía es complicada y tiene pocos lectores. Pero digo, una canción popular es poesía, un son jarocho es poesía, no sé, un rock es poesía. Digo, hasta José José, tú puedes decir, a mí esa no me gusta, o a mí esa sí me gusta, cada quien su gusto, ¿no? ¿Y cómo definirías tú tu poesía, Francisco? Bueno, sí, no son canciones, son poesía. No sé, más bien me fijo en lo que la gente me dice desde fuera. Por ejemplo, durante mucho tiempo me dijeron que yo era un poeta del paisaje. Yo nunca me he considerado un poeta del paisaje, sino que el paisaje está siempre presente porque me sirve para otras cosas también. A veces hablo del paisaje y a veces a través del paisaje hablo de otras cosas. Pero es cierto que me fijo en la naturaleza. No soy en ese sentido un poeta urbano. He escrito unos cuantos poemas sobre la ciudad o que ocurren en la ciudad, pero me interesan, digamos, más los árboles que los edificios, ¿no? Y en este caso te interesa más, pues, como la cultura clásica, ¿no? O sea, hay mucho griego, hay mucho romano, hay mucho católico del principio del cristianismo. Bueno, sí, este es un libro raro para mí. Es un libro del lector. Normalmente yo hago eso en prosa, porque ahí me sale el humor, me permito mucho humor, me permito incluso, digamos, exponer ideas que me daría pereza exponer en un ensayo y explicar, sino entonces hago como una especie de fábula. Y son cosas que me suscitan las lecturas. Entonces, aquí estaba leyendo el principio del libro, estaba leyendo la antología griega. Entonces, sí hay un montón ¿cómo te diré? Es un libro de plagios. Eso es algo a lo que luego quiero llegar. ¿No? Es un libro que si lee un poema griego, de la antología griega, y le gusta algo, bueno, voy a hablar ya de mí, no del... Sí. Y me gustaba algo, siempre decía Vicente Riva Palacio, palabra saca palabra. Es decir, uno de las fuentes temáticas de la poesía son otros poemas o historias o lo que sea, algo que te parece, que te inspira, digamos, para usar la palabra. Entonces, es una manera de decir, como ahora voy a ponerme en plan de lector, no en plan de hablar de mí, de yo, que es un poco
A veces necesita uno apartarse de eso, descansar del yo, ¿no? Y sin embargo, uno siempre está hablando del yo. Claro, porque uno habla desde sí mismo. Y en ese sentido está uno siempre ahí. Pero no está hablando de uno mismo. ¿Me O eso es lo explico? que cree uno. Porque Sí, te pueden psicoanalizar, digamos. No. Pero, digamos, la intención no es hablar de uno mismo. La intención es contar una historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ocurren cosas muy curiosas, por ejemplo, cuando dices los católicos primeros, en realidad es que yo estaba leyendo un libro que ahora la iglesia esconde, pero que era un libro muy leído por los católicos, que es la leyenda áurea. La leyenda áurea está lleno, son las vidas de los santos, y bueno, de los santos y de Jesús y de María y son historias fantásticas. Desde luego la iglesia de pronto dijo, ay, yo no puedo seguir avalando la creencia en San Jorge, los continuaron, a San Jorge de plano lo descontinuaron, porque ¿cómo voy a decir que hay leones? Digo, dragones, ¿no? Claro, los ingleses que lo tenían como santo patrón, o los catalanes que también lo tenían por santo patrón, pues dijeron, oye, no, ¿cómo nos discontinuaron santo? Bueno, descontinuaron todo el libro. Entonces, leyendo eso son historias fantásticas, maravillosas, donde pasan cosas maravillosas, o son mitos disfrazados de leyendas católicas, mitos paganos disfrazados de leyendas católicas, etcétera. Entonces, hay ahí una mina de temas y de situaciones y de maravillosa, ¿no? Que, como tú dices al final, en la parte final, en tu explicación final, que se llama Epigrafiario. Epigrafiario, estás tomando ideas de otros. Y yo diría que el plagio se vuelve como natural, ¿no? Todos plagiamos en todo momento a todo, y lo que habría que distinguir es esta forma, el plagio creativa, porque no hay otra, ¿no? A esta que es la reprobada, la académica, ¿no? Que son de alguna u otra manera muy diferentes, tanto en el sentido de sí mismo, de este plagio, como en el fin que tienen, ¿no? Sí, o sea, digamos que hay una tradición que todo el tiempo está tomando de sí misma y reciclando todo eso, y nunca nadie la había acusado de plagio. Es, en efecto, una especie de manía académica. Lo que pasa es que se ha extendido a las artes, y entonces las artes siempre se han estado robando, todo el mundo se roba las ideas de otros, o sea, como decía mi padre decía, las ideas son de quien las trabaja, ¿no? Es una idea zapatista pasada a los intelectuales, pero en cierto modo es verdad, ¿no? Entonces eso de andar persiguiendo, ay, este verso te lo fusilaste de fulano, este verso se parece demasiado, o ya son, bueno, yo he tratado Dilo con todas sus palabras, son ganas de estar chingando. Son ganas de chingar. En mis últimos libros, en casi todos hay epigrafiarios. Yo los empecé a llamar epigrafiarios porque el primer libro que salió sí es uno que se llama Partidas, que es un libro súper desnudo. O sea, no hay ni comas, no hay títulos de los poemas. Es una secuencia de poemas breves, en su mayor parte son breves, solo hay uno largo al final, que no tienen nada, ni título, ni dedicatoria, ni epígrafe, ni nada. Entonces, en varios de ellos, quizás servía un epígrafe para aclarar un poco, ¿no? Pero no lo voy a poner aquí porque el libro es tan bonito sin nada de eso, sin notas, digamos, Sí. ¿no? Que lo voy a poner a todo atrás y entonces sí llamar a eso epigrafía. Y entonces ahí confieso de dónde, no solo si cito, si es un epígrafe real, sino si cito un verso o incluso qué disparó ese poema, ¿no? Lo he hecho en mis 3 últimos libros, 3 creo, de poesía, o 4, y creo que ya no lo voy a hacer más. No estoy seguro, porque a veces sí, en efecto, ayuda, y a veces me permito hasta algún comentario, ¿no? Sí, y lo único malo es que en estos tiempos de hate, lo que ganas es, ya ven, Francisco se lo voló de acá. Pero como tú dices, nadie se da cuenta. Pero si está confesado. No, sí, pero entonces tú sabes que hoy en día
las envidias y el hate ganan. No sé, entiendo que alguien lo persiga cuando otro lo oculta, pero si lo declaras. Ahora, yo básicamente estoy totalmente de acuerdo contigo y creo, si tu padre decía la idea es de quien la trabaja, también Bentley decía solamente hay 37 temas y sobre ellos Y cada 37 son muchos, sí. O sea, ¿quién era el francés? Decía que son 3 o 4, Sí, ¿no? no hay ¿Cuánto mucho. te quiero? ¿Por qué no me quieres? Y no me quiero morir. Creo que esos eran los 3. Mejor resumido. pero y a partir de ahí, todo el mundo construye, ¿no? Sí. Entonces, ya muchas veces, y creo que es invadido un poco por esta parte de lo académico, se vuelve un asunto de una cacería falsa de brujas, ¿no? O de modestia también, falta de modestia, porque todos estamos influenciados por lo que leemos, por lo que vemos, por lo que oímos. Sí. O sea, tú le puedes buscar a casi cualquiera, o sea, le buscas a Paz todo lo que tomó de Luis Cernuda, ¿no? Y te vas a poner a acusar a Paz de plagio, es un poco inútil. Sí. Si tú quieres ser un académico que descubre eso, que dice, mira cómo se parece a esto, mira cómo lo tomó, mira cómo, entonces puedes hablar de influencias, de intertextualidad, de todas esas cosas de las que habla la academia, y usarlo para hablar bien de eso o mal de eso, pero a los poetas en el fondo no les importa tanto, ¿no? Incluso es una idea moderna, porque los antiguos, digo, los, los antiguos griegos, los de la antología griega, se fusilaban unos a otros sin ningún pudor. Y eso llegó hasta digamos, los clásicos de los siglos de oro españoles. Se agarraban un poema de Petrarca, lo traducían en verso y le cambiaban a su gusto, y si no les gustaba el final, le cambiaban el final. Entonces, todo era Petrarca, menos un versito que a ellos les gustaba más el que ellos hacían. O sea, no se tocaban el corazón, le corregían la plana a Petrarca. Sí, sí. Y nadie los acusaba de nada, ¿no? No, porque al final yo sí creo que más allá de cualquier otro ejercicio, el ejercicio de la lectura es el goce. Sí. Ahora, yo creo que la labor principal del poeta no es estar inspirado él, sino inspirar al lector. Una vez que inspiras al lector, el lector quiere escribir también, ¿no? O sea, o por lo menos repetir eso, que es lo que pasa cuando alguien está triste y oye una canción y dice, no, bueno, es que me llegó, ¿no? O sea, te inspiró. Y entonces ahí andas cantando las canciones de las rancheras de dolor y de desamor ¿no? Las repites. Hay maneras de no repetirlas, sino de hacer una nueva, usando esa misma. Es algo normal que ha pasado a lo largo de toda la historia y seguirá Y que pasando. es finalmente parte de nuestra condición humana, ¿no? ¿Sí? Acá, como se llama escenario el libro, porque digamos que yo me pongo la máscara de cada uno de los que hablan ahí, ¿no? Y salgo al escenario, ¿no? Y digo el parlamento que diría esa persona, o sea, no es tampoco nada raro, o sea, los poetas tienen mucho de actores, o sea, encarnan personas que no son necesariamente ellos en la vida real, ¿no? Yo es otro, decía Rimbaud, ¿no? Incluso porque como lo divides, parecería que está dividido en actos. Eso no lo había pensado. Ajá. Porque terminas con los epitafios, ¿no? Es que en la antología griega hay muchos epitafios y hay muchos exvotos, ¿no? Entonces, digamos que esas son las dos partes en que más más se acercan a la antología griega. Y en medio hay historias y leyendas, se llama la sección de en medio. Y ahí hay, según lo que estaba leyendo, también estuve leyendo Historia de México y hay pues unos cuantos poemas sobre la historia de México, ¿no?
Incluso hay alguna cosa sobre algún héroe sudamericano también. Sobre Perú, sobre Tecum, sí. Sí, que apareció en una de las lecturas de libros mexicanos, apareció ese, es una especie de último héroe indígena, un poco como Cuauhtémoc, ¿no? Sí, y es como muere él, pero al mismo tiempo es un mito, ¿no? Vuela él, y el español le lanza su alabarda y lo mata en vuelo, ¿no? Pero me pareció poético, digamos, que el héroe volara, ¿no? Con alas de ave. De ave, ¿no? Sí. Incluso porque cuando hablas de Jicotencatl, pues juegas también con eso, ¿no? Con ese vuelo, por el hecho de los niños héroes y demás. Bueno, ahí la imagen es de una víbora emplumada, porque es el ejército en realidad. La cabeza es de fierro, porque el ejército con el que combate él, en principio tiene en la cabeza a los caballeros españoles, que son poquitos, por eso son la cabeza, y detrás viene el ejército de los indios que se aliaron con Cortés. Y ellos, su vestido de guerra era con plumas. Entonces, lo describe Xicoténcatl como una serpiente que baja de la montaña y tiene una cabeza de y luego, claro, pues aprovecho la serpiente emplumada, ¿no? Los otros son los indios. Pero es casi tal cual la descripción, ya no me acuerdo de quién, ahí lo debe decir el libro, de cómo se veía la llegada del ejército español apoyado por los indígenas. Y después de ¿qué sigue? Ay, mira, he seguido haciendo de estos. Como es un libro de lector, cada vez que me cae otro y me llena el ojo, como se dice, pues hago uno nuevo. Entonces ya tengo otro tanto. Ya tienes para crecerlo, para engordarlo. Pero haciendo eso, o sea, rehaciendo historias, me seguí de boca, me desboqué y hice una versión que no sé quién me va a publicar alguna vez. Hice una versión mía, pero que cuenta paso por paso toda la historia de Gilgamesh. Okay. Es un tema que siempre me ha obsesionado, Gilgamesh, desde la primera vez que lo leí. Cuando lo leí, como un poema de hace 5,000 años puede tocarme siquiera, ¿no? Ya no rozarme, ya no interesarme, sino conmoverme. Y es que hay algo, por supuesto, que se conserva a lo largo de la historia de la humanidad, y esas historias de Gilgamesh, todas tienen algo de eso. En especial, el conjunto, digamos, visto como un poema sobre la amistad. No falta quien diga que es sobre la homosexualidad, pero yo creo que es rizar el rizo, ¿no? No importa si eran homosexuales o no, o sea, basta con que un personaje que es Gilgamesh llora la muerte de su compañero, de su amigo, ¿no? Ahora, al mismo tiempo empieza la historia y Gilgamesh es un tirano, ¿no? La gente se queja y le pide a los dioses que oigan. Entonces los dioses deciden, sí, crear un hombre especialmente para poner freno a su intrépido corazón, dice, ¿no? Y cuando crean ese hombre, estás leyendo el relato de la creación de Adán, de barro, y le soplan en la boca y todo eso. Y lo echan a la selva, es el hombre, digo, al descampado, ¿no? Al monte. Lo echan ahí y vive con los animales, es un salvaje, ¿no? Y lo primero que se cuenta es cómo se va aculturando. Entonces, primero le envían desde luego a una hieródula, que es una prostituta sagrada del templo, que tiene relaciones con él, y entonces inmediatamente empieza una humanización. Lo humaniza desde el primer contacto sexual. Y poco a poco él va pasando, entonces las bestias lo rechazan, ella lo viste, primero vive con
con los pastores, con los cazadores, luego los pastores, luego hace todo el camino de la cultura, ¿no? Cuando está con los cazadores, en una fiesta que le dan los pastores, le cuentan la historia de Gilgamesh. Y Gilgamesh lo que hace es que es un tirano y no hay chica cazadera que se le escape. Va y ejerce el derecho de pernada, que es el derecho de los reyes a desvirgar a la novia que se va a casar. Lo cual a Enkidu le parece, hoy diríamos, una violación de los derechos humanos brutal. Y entonces dice, yo voy contra él, ¿no? En un sentido ya estás viendo la primera revolución, ¿no? Va contra él y lucha contra él. Es en esa lucha donde él vence a Gilgamesh, de hecho, donde se hacen amigos, ¿no? Pero estás viendo la primera vez que alguien se revela una idea sobre qué es lo humano, sobre cómo se forma la humanidad, sobre el amor, sobre la compañía, sobre la amistad, sobre la política, sobre el Estado, sobre la religión, todo está en Gilgamesh. Incluso el diluvio, la historia del diluvio. Entonces, bueno, puesto a tomar la voz de otro, me puse a contar esa, hice un libro largo, que es el poema de Gilgamesh, aunque está contado desde sí cambio el punto de vista del narrador. Aquí lo narra Siduri, que es la tabernera, la última que ve, en realidad ya está del lado de los muertos, pero ya ves que se confunden. Es la que le dice a Gilgamesh, ¿para qué vas a buscar la inmortalidad, hombre? Tómate unas chelas, diviértete, pásala bien con tus hijos y tu mujer, no vas a alcanzar la vida que pretendes, ¿no? Mejor pásala bien. Entonces ella le dice eso, él desde luego no hace caso, sigue su camino, pero es ella contándole a alguien moderno más o menos esa historia, ¿no? Claro que en el fondo lo que ocurre es que él está en el punto donde está, al que le está contando, que se lo cuente a alguien moderno me permitía ciertos anacronismos, ¿no? Pero claro, al final, pues te das cuenta de que se lo está contando a alguien que está en el mundo de los muertos, que está en ese camino que recorrió Gilgamesh, que es el camino de la muerte. Ahora, una cosa muy interesante es que el camino del salvaje a la cultura y el camino del dolor de Gilgamesh en pos de la inmortalidad son exactamente inversos. O sea, Enkidu se va vistiendo, va aprendiendo a comer con cubiertos, bueno, no sé si con cubiertos, pero a ser educado. Y Gilgamesh al revés, empieza por desgarrarse las vestiduras, deja de bañarse, come carne cruda, hace todo el camino. Entonces, ese camino hacia la cultura, su reverso es el camino hacia el dolor. Entonces, eso me parece muy interesante. Sí. Pues ese es el que sigue, ahora vamos a buscarle. Hay que buscar el editor. Ya estoy haciendo otras cosas. Ya tengo que hacer otras cosas y sí buscarle editor, porque si no me voy a quedar retocándolo. Y eso se te puede pasar la mano, ¿no? Retocas demasiado y ya acabas por echarlo a perder. Así es. Ahora, ¿tienes alguno de estos poemas favorito que nos quieras leer? O el que te venga pueden ser 2 o 3. Sí, claro. Me gusta uno de la peste en México. Están un poco ordenados, más o menos históricamente, como, ¿no? Claro que a veces es difícil hacerlo porque se trata de un mito, entonces dices, ¿a qué hora ocurrió ese mito, no? Bueno, este es uno de los que me gustan, no es el de la peste, pero es otro de México. La pesadilla. México hacia 1612. Este está tomado del libro rojo. El libro rojo es un libro de historia escrito por varios, compilado por Mateos y Riva Palacio y alguien más, no me acuerdo.
cuentan historias tremendas de México, ¿no? Es Jueves Santo y en la ciudad de, perdón, va de nuez. Es Jueves Santo y la Ciudad de México duerme y sueña que en San Lorenzo, pueblo de negros y marrones, el viejo Yanga y su lugarteniente Francisco de la Matosa se rebelan contra la iglesia, el rey y su Nueva España. Hundido en su sueño, escucha el pueblo los gruñidos y el tropel de una piara que cruza la ciudad y cree que lo asalta el ejército rebelde. A la mañana siguiente, para exorcizar el terror nocturno, la audiencia manda ahorcar 29 negros y 4 negras, que después son desmembrados y sus cabezas clavadas en 30 escarpias. La multitud que sigue la ejecución en la plaza parece aún dormida. Se agita sonámbula como un mar borrascoso y ruge con un gemido sordo y largo que a todos llena de espanto, pero que a nadie despierta. Esas ejecuciones en público son Eran bestiales. bestiales. Y bueno, eso digo, corrían unos cerdos por ahí, la gente se asustó y entonces con Sí. ese motivo vas y asesinas a 34 negros porque la gente, Yanga se rebeló. porque Yanga se rebeló. No todos son así de cruentos. Sí, hay unos incluso de broma, pero déjame leerte el otro de México, porque ese también tiene su, uy, ya no sé dónde está, también tiene su frase terrible, la puedo incluso contar antes, porque no se trata de spoiler. Sí, no va a ser ay, no lo encuentro. En tu libro no está ese poema. Se escondió. No, aquí está, La peste. Bueno, los españoles, pues desde luego mataron un montón de mexicas, pero la disminución de la población fue sobre todo por la peste, por las enfermedades que venían con ellos, para las que no había defensas en la población indígena mexicana. Pero hay una frase, que es la última frase del poema, que está citada de un conquistador, que viene muy a cuento, ¿no? La peste. 3 días con sus noches estuvieron pasando sin parar por las calzadas los mexicas que salían de Tenochtitlan. 65 días había durado el sitio que dejó la ciudad en ruinas y deshecha, envenenada de sal y podredumbre su agua dulce y cargado el aire de pestilencia y miasmas. Poco a poco se vaciaba la ciudad, como un río que se va extinguiendo y en el último hilillo de agua deja ahogándose un montón de pececillos que aún saltan, que aún están saltando. Pero también ellos se aquietan como todo, finalmente, y pronto no queda nada vivo. A la buena de Tlaloc confió Cuauhtémoc la limpieza de Tacuba, Tlatelolco y Tenochtitlan. Cortés quizás a la de San Isidro, y larga y repentina cayó la lluvia compasiva y limpió las plazas, los canales y las calles. Pero la enfermedad siguió y siguió como el salitre en los muros de las casas y alcanzó Oaxaca y Michoacán con sus fiebres, sus bubas, sus viruelas. Y siguió y siguió y siguió por Tabasco y Campeche y Yucatán y las Ibueras, sin cuidarse mucho de españoles, iba solo por los indios. Esos mismos indios que dijo don Baltasar Dorantes de Carranza, se acaban de prisa, con el solo aliento los acabamos. Yo creo que don Baltasar no estaba pensando en la peste, ¿no? Pero claro, su frase de decir, son tan poca cosa que les hacemos así y los tumbamos, su frase a la luz de lo que sabemos nosotros sobre la peste, los acabamos con el aliento, es como profética, ¿no? Sí. Como... Pero bueno, hay algunos un poco más de broma. Por ejemplo, el primero de
el primero de los epitafios Ujú. se llama Pequeñez, y ya lo interpretas tú como quieras. Dice, es un epitafio en la tumba, Sí, ¿no? sí. Pequeñez. Vivió, murió. No cabe más en la lápida de un hombre tan pequeño. Es pequeño en el sentido en el que tú lo quieras ver, Claro. ¿no? O sea, sí hay algunos eh, con humor o con doble sentido de repente, eh, y hay algunos sí que son más yo, ¿no? Ujú. El último, por ejemplo, pues cuenta la historia de uno que va y conquista y todo eso y se está muriendo, ¿no? Y se está muriendo y está un poco recordando, pero no logra del todo recordar porque hay una cancioncita que tiene metida en la cabeza y que le usurpa el pensamiento. Y eso me pasa a mí. Mi mujer incluso me torturaba, me decía, si sigues diciéndome eso, te canto la cancioncita. Y la cancioncita era La Odio. La cancioncita hace de la Guadalupana. Pero Ok. me la cantaba y para mí eran meses de tener esa cancioncita metida en la cabeza. Es una enfermedad, eso de esa habla el doctor Oliver Sacks en sus Ah, ok. libros, en Musicofilia, Ujú. habla de esa, Esa enfermedad. bueno, de que te quedas con la misma Misma tonada. años, ¿no? Si no es que toda tu vida. Ok. Francisco, ¿dónde consigue la gente escenario? En la librería Bonilla, Pero además de la librería Bonilla, pues no sé, me imagino que hay que preguntarles es la editorial Bonilla y la editorial Bonilla distribuye en librerías. Me imagino que ellos sabrán mejor. incluso esto, para los que nos ven fuera de México o fuera de la ciudad, muchas veces lo pueden pedir a Bonilla Artigas Editores por medio de la página de internet de la editorial, ¿no? Se los hacen llegar, o hay una versión, me imagino que hay versión, André, tú me vas a desmentir, hay versión EPUB y PDF, pues hay versiones electrónicas también para que puedan adquirir el libro de Francisco. Aquí muy seguramente, yo sé que hay una novedad ahí en Bonilla que se está preparando también. Un libro de ensayos. Y que cuando salga, serás invitado de nuevo a platicar aquí sobre ese libro. Muy bien, ¿Sí? muy bien. Francisco, Muchas gracias, Armando. Una última pregunta. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales? Pues si busca a Francisco Segovia, me encuentra por todos lados. Bueno, no por todos lados. Solo tengo Facebook de redes sociales. Pero me pueden escribir, mi correo es fsegovia@olmex, trabajo en el Colegio de México, .mx. Okay. A propósito, soy lexicógrafo también y Okay. está a punto de salir la nueva edición del Diccionario del Español de México, que quedó padrísima. Ok. La vamos a presentar pronto. Eso me parece muy interesante. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, porque me niego a decirle ex, como @cernícalo. Y les recuerdo que tengo un podcast que se llama Una charla como cualquiera, que pueden encontrar en Spotify o en cualquiera de las plataformas en las que escuchen sus podcasts. Muchas gracias a Yaroslav y a André por la producción de la cápsula y nos vemos en una próxima charla con los autores de Artigas Editores.